¿Dónde se origina el... Primero vamos a hablar del quinto par craneal. ¿Dónde se origina el quinto par craneal? Quinto 1. Ya, pero estoy hablando del quinto par craneal. ¿Dónde? Tenemos el tronco encefálico, ¿verdad? De ahí se van a originar dos ramas del quinto par. Una gruesa y una delgadísima, ¿verdad? Así. ¿Recuerdan? Esta de acá, la gruesa, que es netamente sensitivo, y la delgada, que es motor. Es por ello que a este nervio se le considera un nervio mixto, ¿sí? La gruesa va a formar al famoso ganglio de Gasser, ¿sí? Que se encuentra situada a nivel interna de la base de cráneo. ¿Dónde? A ver, ¿quién me dice dónde? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Ya ven? Y así. ¿Por qué? Y así quieren que yo dé la clase, cuando ni siquiera quiero explicar y saben el nombre de las estructuras. ¿Les he pedido que estudien o no? ¿Sí? A ver, me averiguan, ¿ya? Todo lo quieren fácil ustedes. Se va a situar en la fosa trigeminal, ¿ya? Y se va a dividir en tres ramas, conocido como el B1, B2 y 3. B1, B2 y B3, ¿verdad? Este tronco delgado, motor, va a acompañar al ganglio de Gasser, pero solamente va a seguir o se va a adherir al B3, nada más, ¿ya? No se va a adherir a los otros troncos. Entonces, el B1 es netamente sensitivo, el B2 también, y B3 presenta los troncos motores, ¿ya? Obvio que hay terminaciones también especiales, ¿sí? ¿A qué se le considera nervios especiales? O también sensoriales, a los que participan en lo que es el gusto, el tacto, los 5 sentidos, ¿ya? Aquí también participa nervios sensoriales, porque va a ayudar en la sensación del gusto en partes de la lengua, ¿ya? Entonces vamos a comenzar fácil, primero con el B1. El B1, ¿por dónde atraviesa? ¿Por qué agujero? ¿Por dónde? Fosa o fisura orbitaria, ¿ya? La fisura orbitaria, ¿sí? Por acá, ¿ya? No por el agujero óptico. Por el agujero óptico atraviesa otro tronco, otro par craneal, sino por la fisura orbitaria, ¿sí? Viene por la fisura orbitaria y se va a adherir a la pared interna de la fisura orbitaria y me va a producir dos ramas principales. ¿Cuáles son? Uno anterior y otro posterior. ¿Cómo se llaman? Que ingresan en estos agujeritos, en estos agujeros de acá. Acá, mira, ¿ve? ¿Cómo se llaman estos agujeros que están en la parte interna? Posterior y anterior, miren. Agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior. Y entonces, ¿cómo se llaman esos troncos? El modal anterior y el posterior. ¿Sí? Viene más adelante. Les voy a hablar solamente de troncos principales, ¿ya? Y va a dividirse en una rama que se va a dirigir hacia la porción superior y va a atravesar otro agujero hacia la parte externa. ¿Cómo se llama? El agujero supra. No, ya estamos afuera ya. Viene por acá y se divide en una rama que va a venir por aquí
y va a atravesar este agujero. Supraorbital. ¿Sí? Va a atravesar, va a salir el nervio supraorbitario, el cual va a estar encargado de inervar sensorialmente la porción anterior de la frente, todo esto. ¿Sí? Anterior de la frente y porción superior. ¿De quién? Del párpado. ¿Ya? Estoy haciendo muecas para que puedan... Es que si no hablan, no van a aprender ustedes, pues jóvenes. Tienen que hablar, no importa, repitan. ¿Ya? La porción superior del párpado y la porción de la frente. ¿Sí? Es por eso que si yo quisiera anestesiar el párpado superior y la porción de la frente, fácilmente coloco un líquido anestésico a nivel del agujero supraorbitario y toda esta porción va a estar anestesiada. ¿Ya? También va a salir una rama que va a anestesiar o va a inervar, perdón, la porción dorsal de la nariz. Quiere decir, a ver, mira para allá. La nariz lo vamos a dividir en dos porciones. ¿Sí? Porción dorsal y porción ventral. Entonces el supraorbitario va a venir y va a inervar la porción dorsal de la nariz. ¿Ya? Solamente la porción dorsal. ¿Está bien? Listo. Está limpia, lapicero. Listo. También, antes de salir, recuerden que dije que se divide en dos ramas, ¿verdad? Uno, que era para el supraorbitario, y otra rama que se va a originar y va a inervar a la glándula lagrimal. ¿Ya? Es por eso que cuando lloras, uno de los encargados de permitir salir las lágrimas, Casimiro, es el B1. ¿Ya? Se va a convertir en el nervio lagrimal. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Un regaladazo, ¿verdad? Mira. Vamos con el B2. El B2, viene el B2. ¿Y por dónde sale? Agujero. ¿Oval o redondo? Por el redondo. ¿Ya? Te peinas, está gracioso. ¿Ya? Sale por el agujero redondo y va a atravesar la escotadura pterigo-palatina. ¿Recuerda? Para ingresar a nivel del hueso maxilar y volver a ingresar al hueso maxilar. ¿Sí? A nivel de la fosa pterigo-palatina, ¿dónde es la fosa pterigo-palatina? Aquí, ¿verdad? ¿Recuerdan esta fisura que les comenté? Acá, entre el pterigoides y el hueso palatino. ¿Recuerda? Acá. ¿Ya? Va a atravesar esta fosa. Y ahí, a nivel de esta fosa, se va a formar un ganglio. El ganglio palatino. ¿Sí? Pero antes de continuar con el ganglio palatino, vamos a continuar con la rama principal. Al ingresar a nivel del hueso maxilar va a denominarse el dentario superior. Este nervio dentario superior, dentro de la estructura ósea, se va a dividir en tres ramas. Así. Uno, que va a ser el dentario superior posterior. El dentario superior medio y el dentario superior anterior, ¿sí? Y también se va a separar de este mismo tronco otra rama que va a salir por otro agujero debajo del ojo, como es el nervio infraorbitario, por acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es supraorbitario, infraorbitario, ¿ya? Este infraorbitario va a encargarse de inervar. Si este inervaba el párpado superior, ¿está quién inerva? Párpado inferior, ¿sí? Se va a encargar de inervar. Si este inerva la porción dorsal de la nariz, porción ventral
de la nariz, el cual abarca parte de las alas de la nariz, todo esto, ¿sí? Y también se va a encargar de inervar el labio superior, ¿ve? Todo esto, ¿ya? El dentario anterior se va a dividir en los nervios alveolares anteriores, los cuales van a inervar al canino, incisivo lateral e incisivo central, ¿sí? El dentario medio va a inervar a la primera premolar, a la segunda premolar y aquí tenemos la primera molar. ¿Y la primera molar cuántas raíces tiene? Tres. ¿Ya? Tres tiene. Una palatina y dos vestibulares. Dos vestibulares. El tronco del dentario superior medio se encarga de inervar solamente la raíz mesial de la primera molar superior, ¿sí? El dentario superior posterior va a inervar su raíz palatina y su raíz mesial, distal, ¿ya? Y también se encarga de inervar a la segunda molar y a la tercera molar. O sea, en pocas palabras, inerva todo. Estos dentarios superiores, por eso se llaman dentarios superiores, se encargan de inervar a los dientes, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, si yo quiero bloquear la sensibilidad del canino, ¿qué porción del B2 estoy bloqueando? Dentario anterior. Dentario superior o anterior, ¿sí? Porque también si existe un dentario superior, existe un dentario inferior, ¿ve? Si quiero bloquear la primera molar, ¿qué troncos estoy bloqueando? Medio y posterior, ¿eh? La primera molar superior es la única que está inervada por dos troncos diferentes. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Hasta ahí hemos llegado troncos nerviosos que salen por los alvéolos para inervar a las piezas dentarias. ¿Ya? Ahora, la porción palatina también tiene terminaciones nerviosas. ¿Quién se encarga de eso? Esta de acá. ¿Cómo se llamaba este ganglio? Pterigo palatino, ¿sí? De este ganglio pterigo palatino sale una rama conocida como el nervio palatino y va a dividirse en tres ramas. El nervio palatino posterior, otra que va a salir ¿por qué agujero? Por el palatino menor, ¿sí? Luego de acá viene otra rama que es el nervio palatino medio. ¿Por qué agujero sale? Por el palatino, agujero palatino mayor, ¿sí? Y una rama que va a escapar por aquí, a nivel del piso de las fosas nasales, por acá, por aquí encima, ¿ya? Viene y va a ir hasta adelante, hasta nivel de los incisivos, y va a ingresar por el agujero incisal, que es el nervio palatino anterior. ¿Ve? Entonces, un tronco que sale por acá, que es el palatino posterior, otro que sale acá, el palatino medio y el palatino anterior, ¿sí? Por el agujero palatino menor, agujero palatino mayor y el agujero incisal, ¿sí? Una tiza, por favor. Ya sé. Acá no, ya aquí hay para arriba. El nervio palatino anterior está encargado únicamente entiendan, de inervar todo el tercio de la mucosa palatina. Quiere decir que si esto es una vista transversal, o sea, estoy viendo así mi boca, ¿ya?
donde aquí están los alvéolos, ¿no? Aquí está el paladar, ¿ya? El nervio palatino anterior solamente se encuentra encargada de inervar la porción palatina anterior, toda esta zona, desde canino hasta canino, inerva toda esa estructura, ¿sí? Aquí está el rafe medio, ¿ya? Por aquí sale el nervio palatino anterior, se encarga de inervar toda la porción del tercio anterior del paladar. El nervio palatino medio se encarga de inervar toda la porción media del paladar, de ese lado, ¿sí? Porque acá hay otro agujero palatino también, ¿sí? Toda la porción media del paladar, desde la primera premolar hasta la tercera molar, inclusive cierta parte también del velo del paladar, ¿ya? Y el nervio palatino posterior se encarga de velar propiamente el velo del paladar y toda la porción posterior de la faringe, ¿no? Del orofaringe, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, son 3 sectores que va a inervar el nervio. Por lógica, ciertas ramas se van a tender a unir, se van a tender a anastomosar, ¿sí? Entonces ya tenemos los 3 troncos palatinos. ¿Entendido? Ya sabemos todo lo que inerva el maxilar superior. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Nervio mira, por el agujero incisal, por aquí sale el tronco palatino, inerva toda la mucosa palatina anterior. Luego tenemos al medio, que va a inervar toda esta estructura, y luego al posterior, que va a inervar toda esta estructura. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Cuando uno va a realizar una extracción dentaria, ¿sí?, tiene que bloquear no solamente la sensibilidad de la pieza dentaria, sino también de las mucosas que están alrededor, ¿ya? Una de ellas es la mucosa palatina, ¿sí? ¿Quién inerva el hueso? ¿El hueso presentará inervación? Cuando una persona se rompe la pierna, duele, ¿verdad? Pero ¿se duele porque se rompió el hueso o porque las astillas o la fractura del hueso lacera los tejidos blandos que están alrededor de eso? Claro, yo tenía fisura. Yeah. Te duele, ¿verdad? ¿Por qué? Por la hinchazón. El hueso no presenta inervación. Es por ello que nosotros, cuando colocamos implantes, ¿ya?, o queremos sacar injerto de alguna zona del cuerpo, por ejemplo, queremos sacar injerto de la calota del cráneo, de acá, ¿ya? ¿Dónde ponemos anestesia? ¿Tenemos que bloquear, para poner anestesia general al paciente? No, local. Simplemente lo que hacemos es anestesiar el cuero cabelludo, que es la que presenta inervación, ¿sí?, lo que es el tejido de la cabeza, ¿ya? Se levanta el cuero cabelludo y por dentro aquí no hay músculos, pues, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y el hueso se perfora o se saca sin necesidad de bloquear o anestesiar, porque el hueso no presenta sensibilidad. ¿Entienden? Los huesos no tienen inervación, ¿ya? Lo que sí tiene inervación son los tejidos blandos. Por ejemplo, el diente es duro. ¿Tiene inervación? Sí. ¿Pero por qué? Porque la inervación va hacia el tejido pulpar del diente. ¿La dentina presenta sensibilidad, dolor? ¿Siente dolor? No. ¿El esmalte siente dolor? No. Pero doctor, cuando a mí me hicieron mi curación, me dijeron que llegara una dentina y me dolía. ¿Por qué? Porque embriología, pues. ¿Por qué no sería embriología? Histología. Un diente, cámara pulpar, ¿ya?,
histológicamente dentina, esmalte y túbulos dentinarios. ¿Sí? Los túbulos dentinarios son los que comunican el frío, calor y todo. el medio externo hacia el medio interno para saber si el diente va a sufrir alguna injuria. ¿Sí? El esmalte por sí solo no tiene sensibilidad. La dentina por sí solo no tiene sensibilidad. La sensibilidad se produce por la comunicación que se va a dar a nivel de los túbulos dentinarios, del líquido que está dentro de los túbulos dentinarios hacia el tejido pulpar. ¿Quién tiene la sensibilidad? ¿Quién tiene el nervio? La pulpa, ¿no? Es por ello que después de una endodoncia, cuando se retira el tejido pulpar, ¿el diente presenta sensibilidad? ¿No? Ya no. Puedes cortar el diente, puedes llegar a dentina, puedes llegar a cemento si quieres, pero el diente ya no te va a doler. ¿Entiendes? Es diferente. ¿Ya? Hasta ahí hemos hablado del primer y segundo B2, ¿no? Los Bs. ¿Ya? Luego viene el B3. ¿No te ibas a parar por allá tú, Calvera? El famoso B3, ¿verdad? El B3 siempre acompañado de su tronco más delgado, ¿ya? ¿Que va a atravesar qué agujero? Ahora sí, oval. Ahora sí, oval. ¿Ya? Por el agujero oval. Al salir por esa zona, ¿ya? Este tronco motor, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia la porción del oído. Es por ello que esta está encargada de los movimientos de una de las partes de la porción timpánica del oído. ¿Ya? ¿Está bien? En cambio, el tronco más grande que sale por el agujero oval va a ser conocido como el nervio dentario inferior. ¿Sí? De estas van a salir ramas. Una rama que es la rama del nervio bucal largo y otra rama mucho más acá abajo que es la rama del nervio lingual. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? Del nervio lingual. ¿Ya? El nervio dentario viene y va a ingresar a nivel de otro agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? ¿Qué agujero? ¿Qué agujero, muchachos? La semana pasada les dije. El agujero mandibular o agujero dentario también, ¿sí? Va a ingresar y se va a discurrir por dentro del cuerpo, del ángulo y del cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Se va a discurrir por esa zona, el dentario inferior, a nivel del conducto del dentario inferior, va a formar los nervios alveolares posteriores que van hacia los nervios, hacia las molares, los nervios alveolares medios que van a nivel de las premolares, y antes de continuar su recorrido a nivel de la segunda premolar y la primera premolar, se va a dividir en dos ramas, así. ¿Ya? Una que va a seguir por dentro del hueso mentoniano, que va a dar origen a los nervios alveolares anteriores, que va a inervar de canino hasta incisivo central, ¿ya? Y otro que va a salir por un agujero. ¿Qué agujero? Agujero mentoniano, ¿sí? Este nervio ya no va a ser llamado nervio del dentario inferior, sino el nervio mentoniano, ¿sí? Y este nervio mentoniano está encargado de inervar, ¿qué cosa? Mucosa gingival vestibular de premolar
a incisivos, ¿ya? ¿Qué más? Y el labio inferior. ¿Sí? Labio inferior. ¿Ya? Este es el labio superior, ¿no? Bien. Labio inferior. ¿Está bien? Fácil o difícil. El nervio lingual viene por la parte interna, se discurre por la parte interna, por la porción interna del cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Y va a llegar a inervar la mitad de la lengua, de la zona que se encuentra, ¿no? Del lado derecho, izquierdo, ¿ya? La porción de la mitad de la lengua, ¿sí? Y también va a inervar la mucosa gingival lingual, desde molar hasta incisivos centrales, ¿sí? Toda la mucosa interna, todo esto de aquí. La mucosa interna o la mucosa gingival que rodea las piezas dentarias en su porción lingual, desde acá hasta acá, ¿sí? Por eso que es muy importante también bloquear. El nervio bucal largo va a rodear por la porción anterior, por la rama, por el cuerpo o la porción anterior de la rama de la mandíbula, viene por acá, ¿sí? Va a discurrirse a nivel inferior, bueno, viene así, ¿ya? Va a recorrer toda la porción anterior del cuerpo de la mandíbula, pero solamente hasta llegar a la altura de la primera molar, ¿sí? Y va a inervar la mucosa vestibular desde la tercera hasta la primera molar, ¿ves? O sea, toda la mucosa gingival que está de acá, de la tercera a la primera molar. ¿Quién se encargaba de la premolar hacia los incisivos? El mentoneado. ¿Ven? Listo. ¿Fácil o difícil? Ya se calentó el celular. ¿Ya? Ahí está la descripción del trigémino. Así deberían exponer. ¿Fácil o difícil? ¿Ya? E inclusive ahí faltan algunas otras cosas más, pero... ¿Ya? El nervio facial. Me lo van a decir.